Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy iniciamos un nuevo canal titulado Voces Originarias o Voix Autochtone en francés, gracias al apoyo del CRIA y de la Universidad de París-Nanterre. Este proyecto, pilotado junto a David Barrero Jiménez, igualmente de París-Nanterre, tiene como objetivo dar cuenta de la invisibilidad global de las expresiones artísticas, culturales y literarias originarias latinoamericanas a escala internacional, particularmente en Europa. Igualmente, pretende mostrar la continuidad de prejuicios heredados de la narrativa colonial. Así pues, nos pareció necesario abrir este espacio de diálogo público en el cual, como lo indica el título del canal, procuraremos devolverles la visibilidad y la consideración que se merecen estas voces, que son, pues, obviamente muy diversas y ricas. Y es un placer inmenso empezar este nuevo proyecto con una poeta, editora, traductora y activista digital maya yucateca, que tengo la suerte de conocer personalmente desde hace varios años ya, la joven y talentosa Cecil Sánchez Chat, Hachkimak in Wallin Willikage, Deus Botik, Tumen Achin, Holtikle entrevistado. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Usted o tú eres una de las mayores representantes de la literatura mayacateca contemporánea hoy, así como del dinamismo del mundo artístico y cultural en la península, como lo vimos con los precios que ganaste. En 2016 hubo, por ejemplo, el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de Preservación Cultural y Desarrollo Cultural y más recientemente ganaste el Premio Internacional de Poesía del Mundo Maya, Waldemar Notzek, por la obra Lu. Y igual también se nota con tu compromiso en el periódico La Jornada Maya, del cual eres la responsable de la parte maya, precisamente. También apareces como una de las activistas digitales más activas hoy en plataformas como Facebook o Instagram, lo cual se volvió uno de los ejes claves de la comunicación de los jóvenes mayas hoy. Entonces, pues, volveremos sobre este punto después. Entonces, bueno, el objetivo de esta entrevista precisamente será volver sobre varios puntos de tu carrera, empezando con el ejercicio literario. Entonces, quisiera empezar con una pregunta más, digamos, abierta para empezar. ¿Cuánto hace que escribes y qué te impulsó a escribir? Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio y también pues por tener la voluntad de abrir el diálogo a este tema, ¿no? Y además justo esta parte de la visibilización. Em, Creo que en algún punto me preguntaban eso y yo no había caído en cuenta sino hasta hace poco que tuve la grande fortuna de tener en casa todo el ambiente que era necesario para que escribir no fuera algo completamente extraño, sino que tuviera de forma muy natural una presencia muy importante en la dinámica de mi vida, ¿no? No solamente por lo que veía tanto de mi mamá y de mi papá, porque lo hacían de manera tan natural ambos, que creo que también eso fue algo que me transmitieron de forma natural. Más allá de tratar de pensar cómo se tenían que escribir las cosas o cómo se tenían que poner en ciertas estructuras, era más como un acto natural. Y bajo esa misma lógica, tuve, por supuesto, pues la fortuna de mirar pues a mi papá, que es Feliciano Sánchez. Entonces, sí, en ese sentido de decir, fue como un acto muy natural de verlo a él siempre tener, pues, algo que escribir. Yo me acuerdo que hace muchos años a mi mamá también le apoyaba en algunas transcripciones que hacía, en algunos trabajos. Y era eso, verlos en esa constante dinámica de escribir, de leer, de escribir, de leer, y a mí eso, pues claro que lo tomé como algo que, como un idioma que alguien aprende conforme va creciendo, así también. Entonces, yo no tengo la referencia muy clara de decir en este año y en este punto comencé a escribir, pero sí, digamos que tengo de referencia, pues, esos primeros
textos que comencé a desarrollar. Una parte fueron en talleres y en trabajos a los que acompañábamos mi hermana y yo a mi papá. En algunas comunidades él desarrollaba talleres con algunas infancias y entonces nos colábamos y ahí como que comenzábamos ciertos ejercicios. Pero ya más en forma, digamos, fue cuando comencé a estudiar en la Escuela de Creación Literaria en el Centro Estatal de Bellas Artes, ya un poco más en forma, con un poco más de conciencia de indagar y conocer lo que pues, actualmente podemos denominar como la parte poética o la parte literaria en lengua maya, ¿no? Eso ya un poquito con más forma, pero digamos que de inspiración siempre tuve lo que veía en casa y pues también porque tenía muy mi alcance y muy a la mano libros de otros escritores, escritoras en ese momento, Briseida Cuevas, Miguel Ángel May, em, Gerardo Campat, o sea, son libros y material que tuve muy a mi alcance y creo que también eso influyó mucho en que le agarrara el gusto y sobre todo que fuera algo que pasó de forma natural, muy rico para mí. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿consideras a estos autores como influencias, fuentes en particular? Sí, para mí sí lo fueron. Algo de lo que yo me acuerdo mucho, que digamos que comencé a aproximarme no solo a los textos poéticos, sino a la parte escrita en maya, fue esta colección que había mucho en casa. Yo la veía aquí en casa de la ciudad y en casa de mis abuelas y en casa del pueblo, la de letras mayas contemporáneas que tenían un montón de, pues, tanto de narrativa, tenían canciones, tenían historias. Y yo me acuerdo que las leía y me parecía fascinante imaginarme todo lo que estaba ahí. Y eso tenía muy al alcance, como que ahorita que lo pienso, sí veía como que en todos lados y eso influyó mucho en mí, ¿no? Esos autores que aparecen en esos libros, María Luisa Góngora, algo que me parecía fascinante era como los relatos de ese entonces, em, que parecían fantásticos, los vivía en el pueblo, entonces era algo increíble que sí definitivamente influyó en cómo, en lo que yo recibía de relatos, de historias y demás, pero también en lo que me lograba imaginar en mi contexto, más allá de lo que tenía de forma física, de donde yo estaba viviendo en ese momento que era el pueblo. Ok. Sí, efectivamente se notó o sea, en este periodo, sobre todo en los años, principios de los años 2000, un poquito antes, había muchísimo este tipo de narrativa fantástica. Y me pareció increíble, fueron que lo abone, pero también es que tuve la fortuna hicieron como una representación de esta colección creo el año pasado y me invitaron a presentar unos tomos y me pareció increíble la edición porque eran ediciones bilingües, pero no en un mismo material. Eso me parece fascinante, o sea, que tuvieran un libro solamente para el maya, un libro solamente para la versión en español, porque pues hemos visto también como en estos estudios que se hacen en cómo se acerca y se aproxima la lectura a las personas, tener esta separación es importante en términos de decir de que pues como estamos más acostumbradas a leer en español, muchas veces nos vamos al español y dejamos el maya a un lado. Entonces me parecía Ujú. fascinante que le hayan apostado a esta edición del primero maya y luego el español y eso era increíble también para mí. Sí. Siguiendo con lo que evocaste de los talleres, hablando ahora más bien de tu metodología de trabajo, ¿qué relación tienes con el proceso creativo? ¿Como que existe un punto de partida en tu proceso de creación o es más fluido? Creo que podría decir que son de ambos. En algún momento fue muy fluido, como que llegaban las ideas y para no perderlas, pues las anotaba en donde encontraba alguna herramienta. Y ya después digamos, con todo el proceso de creación que aprendí en la escuela de creación y en otros talleres y en otros momentos formativos, pues ya les daba forma o los iba trabajando para que se puedan consolidar como textos, pues que tuvieran cadencia, que tuvieran ritmo y demás. Creo que actualmente sí estoy más en esa línea, como de sí tomar las ideas como van llegando y después ahora sí como dedicarles ya tiempo más en forma para darles pues todo el ritmo y lo necesario para que pues también a mí me guste porque lo que sí es real es que de pronto sí veo textos de cuando yo era más,
más chica, mis primeros textos y sí de pronto digo, ay, no, ¿cómo escribí eso? ¿No? Pero también lo agradezco porque al final creo que esa forma de mirarme en esos textos, pues sí, también me reflejan, ¿no? Y creo que eso también es importante de cuando escribimos, no solamente yo, sino escribimos en general, que al final estamos haciendo un registro de lo que pensamos, sentimos y creímos en ese momento y que se quedan en esos textos, independientemente del género o de la forma en la que los estemos plasmando, al final siempre va a haber algo a manera de registro, de cómo estamos plasmando esos textos. Entonces también me parece importante mirarlos y sí decir, a pesar de que sí hay esa emoción de, ay, ¿cómo escribí eso? También reconozco el momento en el que me encontraba y tal vez en el punto en que escribí esos textos de cuando era más chica. Volveremos sobre el punto del género justo después. Sí. Eh, nada más me interesa mucho este tema de los talleres. ¿Sueles trabajar más bien como sola o más bien con talleres? Últimamente sí lo he hecho sola, sin embargo hay algún punto en el que, más con el colectivo de escritoras, en el que sí como que nos propusimos tallerear los textos, con la intención de, como estamos conformadas por quienes hemos estado en el ámbito de la escritura, al menos en esta región, no quiere decir que no existan en otras, pero al menos en esta región, pues sí con la intención de que al menos de forma grupal, logremos darnos pues las críticas, observaciones, notas, sugerencias de acuerdo a lo que vamos leyendo. Por supuesto, con la visión de entender y recibir que no estamos hablando solamente ni solamente de una región, porque yo soy del sur, ¿no? Ni solamente de una forma de escribir, ni solamente de una forma de mirar las cosas o de estilos incluso, porque es muy variado, es diversísimo también dentro del mismo colectivo y eso me parece muy rico. Entonces sí hemos tenido sesiones de tallereo. Últimamente, digamos, como el último año no lo hemos hecho tanto por cuestiones, digamos, de tiempos y demás, pero sí hemos tratado de que la cuestión del tallereo no la perdamos, consideramos importante esa parte, porque algo que también nosotras estábamos poniendo en la mesa era esta importancia de que los textos tuvieran, pues, ese trabajo necesario, más allá de que fuera en maya o de que solamente se editara en la lengua, sino que tuviera esa consistencia necesaria para que se disfruten, se comprendan, lleguen a quienes tienen que llegar de la forma en la que la escritora quisiera que se proyectara y demás. Entonces, pues sí, a través de los talleres como que buscamos que eso pase. Y de forma externa del colectivo, sí siempre en la búsqueda de encontrar otras herramientas a través de talleres, diplomados, cursos que me den la posibilidad de, por supuesto, tener más formas de aterrizar las ideas. Vale. Sigamos entonces con el género, que ya empezaste a evocar. Practicas mayoritariamente la poesía y la narrativa breve, que de hecho resultan ser los géneros más representados en la literatura maya contemporánea, predominantes de hecho frente al teatro y a la narrativa larga o novela. ¿Por qué elegiste estos géneros? ¿Como que te permiten abordar unos temas en particular o hay tal vez otras ventajas? Creo que sí, mi admiración para quienes escriben narrativa larga y dramaturgia me parece de un nivel bien grandote pues, de cómo plasmar no solamente ideas, sino generar los ambientes. No me siento con la capacidad como actualmente, como ni antes creo, de escribir a ese nivel de detalle. Creo que lo que influyó mucho en mí era eh, todo esto que uno tuve al alcance de material para leer, que me parecía fascinante en cómo unas líneas o en cómo conceptualizar y dejar en esas palabras muchas ideas. Creo que algo que me gusta mucho o que había influido era en cómo a través de esa forma de expresar los versos, las frases, da la posibilidad de imaginar cualquier cosa que pueda, es un detonante, pues. Entonces, para mí eso
me, me gusta mucho imaginar todas esas posibilidades que al final surgen a través del estilo, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que me ha gustado mucho del género, de cómo puede funcionar como un detonante de ideas y de cómo también al final es como dibujarlo. Y dibujarlo en términos de la interpretación que se le va a dar puede ser tan diversa y puede ser tan variable, dependiendo de, pues, incluso de nuestro propio conocimiento. Y eso me encanta, de pensarlo así y eso creo que también fue del otro lado como lectora de poesía también de otras mujeres, como Briseida, ¿no? En este caso, em, que también a mí me volaba la cabeza, ¿no? Yo leía los textos y decía, es que me parece fascinante como de pronto, no sé, hablaba de del papalote, creo que el poema del papalote es de mis favoritos de Briseida, y eso me parece increíble, ¿no? El cómo me detonaba ideas y la imaginación, puff, volaba y decía, es que sí, me gusta esa parte de generar o de crear y proponer textos que puedan desembocar en otras ideas. Ok. Em, Viéndolo a escala, digamos, más global, ¿cómo explicas este desequilibrio? O sea, tú lo ves desde como tal vez es lo que exige, como en términos de estructuración de un texto, pero ¿ves otras explicaciones o, pues sí, elementos de contexto que puedan explicar este desequilibrio genérico en la literatura mayacateca hoy? ¿Y cómo caracterizarías, perdón, la poesía y la narrativa corta? Hablaste Ujú. de esta posibilidad de generar esta forma de imaginación, pero hay como otros elementos que te parecen interesantes. Sí, de entrada sí creo que si me voy muy para atrás y pienso en todo el proceso histórico de la parte literaria, de la parte escrita del maya, quizá podríamos decir que en su momento también hubo a nivel narrativo o sea, todos los escribanos que tenían esa capacidad, incluso esa parte profesional de escribir al nivel que lo escribían y demás, em, pensaría que también tal vez en ese momento hubo más narrativa larga o incluso esta forma de narrar a nivel escrito. Em, Creo que también tiene que ver con lo que se ha reforzado a lo largo de los años, digamos, la literatura que se empezó a escribir desde, digamos, la generación de Feliciano, la generación de Briseida, la generación de Miguel Cocón, me parece que también tuvieron que hacer muchos esfuerzos, revisiones, trabajos, autocríticas incluso, para lograr generar digamos, toda la estructura de la literatura contemporánea que actualmente, ¿no? Tiene presencia e influencia digamos, por ejemplo, en lo que yo he aprendido, en lo que he aprendido mis compañeras y demás. Em, Creo que también eso abre muchas interrogantes sobre cómo tendría que seguir, no sé si la ruta, pensando en que también siempre ha estado sobre la mesa esta forma de definirla, ¿no? La propia literatura en lengua maya, ¿no? Ya veíamos también que de pronto habían esta idea de decir, sí, claro, se llama poesía porque a nivel literario global o general, así se conoce, digamos, estos textos, digamos, en lengua maya que tienen estas características que se asemejan a lo que se entiende como poesía, ¿no? Pensando en que la propia literatura maya, pues sí, de pronto tiene sus características en figuras, en palabras, en términos, en estructuras, cadencias y ritmos, em, que de pronto no es que estén ajenas a la literatura en general, sino que simplemente son sus características, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay muchos elementos que probablemente la propia literatura pueda tener y pueda marcar. Ya revisábamos también en un taller que, por ejemplo, estas palabras que
que son como palíndromos, pero no son palíndromos, ¿no? Que son ricas en la lengua. Y que de pronto como recurso literario se puede utilizar y nos da para escribir muchas ideas y que es propia de la parte maya, ¿no? Que de pronto en otros puede decir, es que es muy cacofónico, ¿no? Pero en la parte maya es una parte rica. Entonces, estos contrastes que de pronto pueden surgir son las que marcan justamente las características que tienen en cuanto al uso de recursos literarios dentro de la misma poesía. Entonces, sí, creo que hay elementos que nos dan, nos abren estas particularidades de la poesía y también creo que este equilibrio sí tiene que ver con lo que me parece, tendría yo que tal vez indagar un poco más en ese sentido, en cuáles fueron también los recursos que tuvieron esta generación previa y por qué es que le apostaron también a lo que le apostaron, ¿no? Y también en la parte rica que en sí es la parte poética. Sí, de pronto escuchas comentarios, o yo he escuchado muchos comentarios de, es que la lengua maya de por sí es muy poética, ¿no? Y creo que es una forma muy general de encapsular la lengua, porque al final creo que toda lengua tiene su parte poética, pero no lo es todo, sino que hay todos esos otros recursos en la creación misma que le dan los elementos que la hacen muy particular en comparación, no sé, de la literatura, de la poesía tzotzil o de la poesía chol, que también son mayas, pero que seguramente tendrán ahí otras particularidades. Sí, sí, de hecho, o sea, cuando te das cuenta, la malla se construye, sí, de manera muy descriptiva, pero no por eso es forzosamente poética. O sea, depende también de cómo lo veas y es una característica de muchos idiomas. Ujú, ujú. Entonces, como que encapsularlo también, y ya lo decía también por ahí, no recuerdo quién, que hablar de las literaturas indígenas no es solamente hablar de una literatura, sino que estás hablando de Ajá, las literaturas en esas diversas lenguas que seguramente, aunque sean de la misma familia, aunque sean del mismo, tal vez del mismo tronco, tienen sus propias particularidades por ser una lengua en sí, ya. Entonces eso pues, sí también propone la idea de que hay cuestiones ya muy puntuales de cada una de ellas. totalmente. Y esto es un trabajo que pues ustedes están haciendo de manera muy linda en eventos como la Filey, mostrando realmente las especificidades de cada uno y de estos idiomas. Siguiendo con precisamente lo que ya empezaste a evocar acerca de las diferencias entre la versión en maya y la versión en castellano, el bilingüismo y más generalmente el trabajo de traducción y autotraducción es una de las características de la literatura maya yucateca contemporánea, al igual que las demás literaturas en lenguas originarias. Porque existe esta expectativa de un bilingüismo de escritura. O sea, se exige a los escritores escribir en maya para ser un buen autor maya, pero también se te exige escribir en castellano para tener una forma de recepción. Entonces, ¿cómo realizas este trabajo de autotraducción o traducción? ¿Y por qué has empezado? Porque esto también yo vi un giro en las últimas publicaciones que empezaste también a publicar producciones monolingües en maya. Entonces, ¿por qué empezaste también a hacer este giro? Sí, creo que todo ha sido parte del proceso, como del conjunto de cosas en las que me he visto trabajando en los últimos años. Y también después de leer un poco más acerca del bilingüismo, ¿no? Y sobre todo en esta parte de alfabetización. Algo de lo que siempre se ha hablado es como cuando tienes los textos, lo que hablábamos muy al inicio, como cuando tienes dos textos al mismo nivel la persona siempre se va a inclinar hacia la lengua en la cual se sienta mucho más cómoda o Ujú. que le sea mucho más familiar, digamos, a nivel escrito y a nivel lectura. Y en ese sentido, pensando en que el maya, no puedo decir que no hay lectores porque sí los hay, eso creo que también es una idea que de pronto como que la tenemos muy arraigada sí, pero es que ¿quién lo va a leer, no? Y en mi cabeza parte del cambio que ha surgido en los últimos años ha sido, pues así sea uno o dos quienes lo estén leyendo, al final
sí lo están leyendo, ¿no? Claro que por supuesto que queremos que sean muchísimos más, ¿no? Pero creo que también es parte de lo que viene, que creo que poco se habla de eso a nivel de distribución de los materiales, que también es un tema muy importante que creo que hay que colocar en la mesa, que probablemente no nos toque, o tal vez sí, al 100% a nosotros quienes estamos escribiendo esta forma de distribuir o de hacer llegar materiales, pero sí es un tema y creo que es algo que, de lo cual también se tiene que hablar. Pero bueno, volviendo al tema de lo otro, eh, esta forma de colocar los textos para mí ha tomado mucho sentido en la medida también en la que yo he sido consciente de cómo presentamos y cómo acercamos estos materiales. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, de uno de los proyectos que he trabajado con Sol y Luna, en la creación de materiales, de cuando entregábamos estos materiales y nuestra narrativa era, estos son materiales bilingües, están en maya y en español. Y entonces lo primero que la gente decía es que no, no leemos en maya, ¿no? Y era como una cancelación automática de la versión en maya, y era, pero es que, como, ¿por qué no? Y yo me acuerdo que en ese entonces les decía, pues es que si leen en español, pueden leer en maya, ¿no? Igual iban a tener que regresar 3, 4 veces a esa misma línea, pero lo van a leer. Y nos dimos cuenta que cambiando tal vez un poquito esa idea de cómo acercábamos esos materiales, también cambiaba la forma en la que se recibían. Y hubo un tiempo que dejamos de decir que eran bilingües, simplemente trajimos estos materiales y los entregábamos. Y algo que a mí me sorprendió mucho fue cuando vi a una mamá acercarle el libro al hijo y leerlo, o sea, leerlo en maya. Y a mí era claro, o sea, la narrativa que también estamos teniendo es muy importante. Eso por un lado. Y también por el otro, creo que cuando hablamos, o al menos en mi cabeza, cuando hablamos de la presencia del maya, mm, de pronto empezaba a chocar esta forma de enunciar cómo quería que se hiciera presente la lengua con la forma en la que estaba presentando la lengua o usando la propia lengua. Entonces me parecía contradictorio poner la lengua al mismo nivel del español, y no porque no fuera, digamos, no tuviera que ser así, sino porque creo que también algo que a mí me ha llamado mucho la atención es cómo nosotros como hablantes estamos generando contenido disfrutable para los hablantes. Es decir, que nosotras mismas podamos sentir que son cosas para nosotras. Eso también había sido importante. Y en ese sentido dije, pues tiene el mismo peso que el castellano o que el español en esta lengua, pues voy a usar ambas. Y en ese sentido, usar ambas para mí significa que puedo escribir en maya, puedo escribir en español, pero no necesariamente es una traducción. Y de ahí fue que empecé a hacer estos ejercicios de usar ambas lenguas, pero no traducirlas. O sea, no, lo que yo escribo en una o la otra no significa lo que está en la otra lengua. Por eso ese fue el motivo o el argumento por el cual yo dije, eh, me parece que a nivel político mío, de Sácil Sánchez, de cómo utiliza su lengua, si quiero que tenga esa presencia y ese peso para mí, para la comunidad que me está leyendo, es esa forma de proyectarla, esa forma de decir, pues tiene ese peso como el castellano se quiere involucrar en ese momento. Y cuando no simplemente en monolingüe, con esta misma idea de decir, es que sí hay gente leyendo y sí hay gente que está haciendo esos esfuerzos, eh, sin tener que decirle, ah, es que está en maya, ¿no? Es simplemente que reciba, que mire y sobre esa misma acción responde a algo. Y ese responde a algo muchas veces también es a nivel escrito en maya, no importa si está con la última norma de la escritura, no importa si está, no importa, lo importante es que comiencen ese proceso. Entonces, ay, no sé si respondí, pero eso era. Muchísimas gracias. Ya sabes que este tema realmente es un reto hoy. Precisamente quiero seguir con este tema de la recepción. Para pues, la literatura maya yucateca hoy, así como pues las demás literaturas en lenguas originarias, la cuestión de la recepción resulta clave. O sea, la verdad es que es un tema, es un reto. Y incluso pues unos hablan de una literatura sin lectores, que obviamente es una expresión que se suele, o sea, que se usa para hablar
como si, o sea, de esta recepción, digamos, limitada en maya, por lo menos, lo que implica también problemas de publicación sobre los cuales volveremos. Y también o también evoca obviamente la relativa invisibilidad de estas producciones. Entonces, cuando escribes, ¿piensas en el lector? Y si es el caso, pues ¿en quién piensas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ujú. Creo que ahí sí hay puntos, hay puntos en los que sí de pronto pienso en eso y a la vez pienso en cómo se propone la complejidad del idioma mismo, pensando ahí es cuando de pronto pienso, tal vez lo estoy imaginando muy desde este perfil lingüístico o del perfil de una persona que ubica, digamos, o tiene esas diferenciaciones, em, porque por un lado mi cabeza me dice, si son textos literarios, poéticos, el lenguaje también es particular en sí. Por el otro también digo, pero es que yo también, o sea, lo que no quiero es que se vuelva indescifrable, ¿no? Que no se vuelva tan complejo el texto que al final sea indescifrable para un hablante que está en este proceso de lectura, ¿no? Entonces, cuando lo escribo, sí de pronto imagino un poco quién podría estarlo leyendo y muchas veces me traigo a mi cabeza a una tía que quiero mucho y es como que mi segunda mamá. Y siempre pienso en ella, digo, si yo le leyera esto, porque ella no aprendió a leer, entonces como que así me pongo del otro lado, digo, si yo le leyera esto, me estaría entendiendo. Y esto sí con la idea de pensar en que como ella hay también otras personas, ¿no? Que probablemente no tuvieron esta oportunidad de aprender a leer y escribir, pero como otro recurso que sería, ya sea a nivel auditivo, que alguien se los lea o que estuvieran presentes en un recital y que lo estuvieran escuchando, sí de pronto me llevo a cuestionar, ¿estarían entendiendo? Porque creo que al final que un texto se comprenda o no, pues sí tiene mucho que ver en cómo estamos aproximando, ahora sí, un género, en este caso la parte literaria, porque algo que también en los últimos tiempos yo me llegué a cuestionar mucho era cómo con esta preocupación de la disminución de hablantes, del desplazamiento de la lengua y demás, la preocupación era tanta que dejábamos de disfrutar la lengua en sí. Entonces, y por disfrutarla me refiero a todo lo que se está produciendo actualmente, no solamente a nivel literario, a nivel multimedia, a nivel entretenimiento y demás. Y entonces me llegaba a cuestionar eso, pero ¿por qué estamos o por qué esa preocupación nos lleva a olvidarnos de eso? Y para mí la literatura tiene que tocar ese punto del disfrute, de que te suene, de que tenga pues esa intención de, ay, qué bonito, me sonó esto, me hizo pensar en esto, ¿no? Y entonces sí de pronto llego a pensar entonces, por un lado, en cómo se propone esta complejidad del idioma, es decir, en cómo la parte literaria se hace presente en los textos por el lenguaje mismo poético, literario y demás, y cómo también se puede llevar a que los receptores tengan ese sentido de disfrute y que también les llegue y les haga sentido y que les emocione o que les genere un algo eh, cuando escuchen o cuando lean esos textos. Entonces hay como que esa división siempre en cuanto a que se van creando y también se van puliendo y se van ya presentando. Sí es todo un proceso de imaginar y pensar en esa parte. Claro, creo que sí es a nivel de cómo se escribe, pero yo de pronto, y esto ya es muy personal, sí me cuestiono de si me quedo pensando en eso por el perfil que tengo de haber, digamos, de alguna manera haberme ido a la parte de la lingüística, o si todas las personas también tienen esas inquietudes de cuando van escribiendo. Ujú. Me hace muchísimo pensar en lo que propusieron y bueno, sigue proponiendo en el caso de Briseida, Patricia Martínez Uchim y Briseida Cuevasco, que tienen poesías narrativas con esta preocupación muy marcada en la recepción comunitaria.
O sea, en realmente usar el idioma como se suele usar. Sí, creo que ahí también tiene que ver esta, tal vez todo este proceso personal y colectivo de dar o brindar herramientas, posibilidades a otros hablantes de la misma lengua, Ujú, ¿no? Porque de pronto alguien alguna vez me cuestionaba que por qué hacíamos materiales para las infancias, que es en el otro proyecto donde estábamos, si ya ni siquiera hablaban, ¿no? ujú. Y que si eso no era una forma natural del desarrollo del idioma, ¿no? Y entonces yo pensaba ahí que si no creo, o sí creo tal vez, que el proceso natural de desplazamiento o el proceso natural de dejar de hablar un idioma tiene muchos factores. Como aquí me queda claro que mucho de ese factor fue todo lo que ya sabemos a nivel histórico, del despojo y demás, de la parte lingüística, creo que eso al menos a mí me hace pensar en cómo ofrecer esta posibilidad a nuevos hablantes, en este caso, si lo pensamos desde las infancias, de que tengan esa otra forma o esa otra posibilidad de aprender el idioma. No solamente de aprenderlo, sino de desarrollarse en él. Y esto lo pensaba mucho porque alguna vez me llegó un caso de una señora que había llevado a uno, tenía dos hijos, había llevado a su hijo al preescolar y le había pasado muy mal porque el niño era monolingüe en maya. Le había pasado muy, muy mal, tan mal que decidió que su segundo hijo no iba a ir al preescolar para que no pasara lo mismo que su primer hijo. Y eso a mí me hizo sentir horrible pensando en que nadie nunca jamás en la vida tiene por qué tener esas sensaciones y emociones en un lugar en donde en teoría tendría que suceder algo natural que es ir a la escuela. ¿A qué? A adquirir conocimientos. Entonces, eso me hizo pensar en cómo por casos como esos, es importante que el ambiente que se genere dé esa posibilidad o brinde esa posibilidad a quienes son hablantes y que de pronto de la noche a la mañana te hablas en tu casa y luego en la escuela todo cambia. Entonces, ahí pensando en los receptores, ahí en pensando en a quienes van dirigidos, no solamente en la parte literaria, sino todo lo que se genera a nivel escrito, es, me parece brindar esa posibilidad de que sea una oportunidad de desarrollo en esos idiomas. Sí, muy interesante. Sobre todo este tema del papel de la escuela, al cual podremos tal vez volver. Em, Quisiera volver, o sea, como seguir con algo que también ya empezaste a evocar, con la cuestión de las publicaciones para los niños. Siento que hay una forma de democratización del acceso a la publicación en el ámbito de la literatura maya hoy, desde hace unos años. Y tú publicaste, de hecho, obras a la vez individuales, en antologías, también participaste en, pues como lo dijiste, proyectos de publicaciones infantiles, o sea, Ujú. de soportes así para los niños. Y pues también existen las publicaciones vinculadas con los premios, como el PLIA. Entonces, ¿te parece que es más fácil publicar literatura maya hoy? Y si es el caso, ¿por qué? No sé si es más fácil, tal vez solo hay más, no sé si es más visibilización, porque si yo pienso, por ejemplo, en todos estos materiales que a mí me tocaron leer, creo que en su momento también hubo un trabajo muy, tal vez marcado, no sé si muy, pero sí marcado, en publicar y no necesariamente a través de premios, ¿no? Por ejemplo, esta colección de letras mayas contemporáneas, la otra colección que trabajó también Carlos Montemayor, que ahorita no recuerdo. Había otra, no recuerdo ahorita el nombre, que la trabajaron desde la Dirección General de Culturas Populares, estos libros blanquitos. Ajá, sí me Ay, suena. sí, bueno, hay una colección bien grandota, ¿no? De libros que me parece que en estos proyectos de revitalización de lengua, de documentación,
destinaban o habían proyectos y ciertos recursos para las publicaciones que venían a través de compilaciones. Es decir, no necesariamente eran la propia gente escribiendo, pero sí haciendo o dando toda la información, lo cual me parece sumamente importante, ¿no? Entonces, creo que en ese momento hubo como un boom de proyectos de publicaciones que no fueron a través de premios. Ahorita sí creo que son muy visibles y la forma más, no sé si más rápida de publicación es a través de premio, aunque creo que tampoco es tan, mm, ni, no sé si es sencilla la palabra, porque eh, hay premios como el que creo que acabas de mencionar, que a veces, no estoy segura, pero a veces son la versión digital, o tengo idea de que Ujú, algunos solo salen en digital, ¿no? Entonces, eh, creo que hay una mayor forma de visibilizar, o al menos de ubicar estas publicaciones, eh, pero creo que todavía falta muchísimo para que podamos llegar a decir pues, si es relativamente sencillo o lo puedes equiparar a cómo se están publicando textos en otras lenguas, pensando también en que mucho de eso son instituciones públicas, ¿no? Que de alguna manera, digamos que tienen como dentro de sus objetivos, pues que tengas esa forma sí, de abonar a la lengua, ¿no? A comparación de otros idiomas que digamos que son mucho más, están más presentes, que ya tienes empresas editoriales que ya le apuestan a esas publicaciones en esos idiomas o lo que tú quieras. Yo creo que ahorita estamos llegando, no sé, podemos hablar de editoriales independientes, podemos hablar de colectivos que le están apostando a publicaciones en lenguas no hegemónicas, digamos, en este caso el maya, hay algunas, pero como que si lo pongo en un mapa bien grandote, vemos que la mayoría de esos vienen de las instituciones que pues de alguna manera es parte de la función que tienen a nivel incluso del por qué existen esas instituciones. ujú. Sí, totalmente. ¿Te parece que este apoyo institucional, así como la existencia de premios, que también a veces se hacen a escala de universidades, por ejemplo, le dan un mayor reconocimiento, consideración a la literatura maya yucateca, o también ves tal vez otras vías de reconocimiento? Yo creo que mm, tal vez podría decir es bien y hasta ahí, como muy en seco, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, ahora en la Filey, yo pensaba, me parece muy rico el trabajo que han hecho en cuanto a diversificación pues, de los libros, editoriales, eventos y demás, pero me parecía o me parece que todavía falta pensando en que por ejemplo, no hay un stand o un espacio específico para la promoción o, digamos, el lugar donde puedes encontrar libros de la literatura maya, pese a que tienen un programa dentro de la Filey, el Pro Maya donde está Tony Canché, que sí trabaja o que sí está, digamos, poniendo en la mesa la literatura maya, ¿no? Pero si veo otra vez, si lo pongo en la mesa y veo cómo está el panorama de la Filey misma, ya tienes un programa donde tienes a las y los escritores en lengua maya, pero no tienes un espacio donde puedes encontrar literatura maya, si no es porque hay algunas editoriales, por ejemplo el caso de Feliciano, que cada año busca por sus propios medios y recursos que la literatura maya esté ahí. Entonces sí, hay Ujú, instituciones, hay universidades que ahí van haciendo algunas acciones, pero que me parece que todavía hay más, sobre todo, digamos, ahora sí que a nivel institución, como, digamos, como la UADI, con la dimensión que tiene, em, pensando en que tiene o podría tener muy bien sobre la mesa cuál es el papel de la literatura maya actual, ¿no? Entonces creo que ahí
Por ejemplo, habían cuestiones mucho más o acciones mucho más claras que se podrían trabajar o mejorar para que la literatura maya entonces tome otra posición en ese sentido, ¿no? Y en general, cuando hablamos de las literaturas en lenguas nacionales, en las otras lenguas, por supuesto que las universidades, los premios son grandes aliados, pero otra vez creo que hay cuestiones que se tienen que discutir, como lo que ya mencionabas, ¿no? Que te piden la versión en español, o que siempre se van hacia esa versión para calificar la versión en lengua, que son cuestiones que sabemos que han estado ahí en la mesa, sabemos que son, que se tienen siempre que debatir y seguramente modificar, pero bueno, al final creo que esos procesos se van dando conforme también la literatura se va moviendo. Y en este caso creo que ya va teniendo esos niveles para que en algún punto eso se pueda modificar. Ujú, sí, es un proceso. Al Sí, igual que también se dan más, progresivamente más recursos también, por ejemplo, en la radio, por ejemplo, este programa que funciona desde Wadi, también en seminarios, sí. pero sí es un proceso, toma tiempo. Ujú, ujú. Entonces sí, y yo lo veo, ¿no? O sea, lo que hablábamos hace un ratito, sí, yo por supuesto que muy admirada de toda la generación de Briseida, de Patti Martínez, de Miguel May, o sea, toda esa generación que puso la mesa para que quienes estamos ahorita, pues sí también tengamos todo lo que tenemos a nivel literario, ¿no? Entonces, como dices, es todo un proceso que no se construye ni en 1 y 2 años, sino que lleva muchos años, no solamente hacer esas modificaciones, sino estructurarlas, ¿no? Tener algo sólido con qué decir, ah, las cosas podrían ir por acá. Ajá, sí, sí, Ujú. totalmente. Ahora quisiera evocar otra parte de tu trabajo. eh, Además de tu compromiso como autora, se sabe también que estás comprometida, muy comprometida de hecho, con proyectos educativos, culturales, como es el caso con la producción, o sea, con el colectivo UPEC Balboaye, Mm, con ujú. el cual participaste en el cortometraje titulado Wayene Con, una joya para los que lo quieran ver, eh, que se podría traducir como Aquí somos semillas y también con el programa de alfabetización bilingüe dirigido a infancias mayas de comunidades del interior del estado de Yucatán. Y quisiera saber cómo empezaste a participar en estas actividades y por qué lo haces, cuál es el objetivo. Sí, creo que yo llego al proyecto de alfabetización justo después de la universidad y fue un proyecto que, bueno, es un proyecto que quiero mucho y que me ha enseñado muchas cosas. Entonces yo llego ahí, a ese espacio, a la asociación en donde trabajo justo después de la universidad. Y al principio no me hacía sentido, no entendía muy bien qué finalidad tenía en sí el proyecto. Era como algo que decía, puedo colaborar y después de un tiempo puedo dejarlo ahí. Pero después de entender los procesos, que los procesos de alfabetización, sobre todo en las comunidades a las que nosotros estuvimos trabajando, se construye y se construye a manera de, no solo a nivel de materiales, sino también a nivel ambiente, a nivel personal, o sea, cómo vas involucrando a cada una de las partes necesarias para que el ambiente de alfabetización se dé. Me hizo todo el sentido del mundo. Y mucho con esto que hablábamos de cómo ofrecemos a las infancias posibilidades de aprendizaje en la lengua, pensando en que en casa muchas veces tienen la lengua, pero en la escuela ya no sucede. Entonces, em, para mí es muy importante que eso suceda, o que exista esa oportunidad porque al final es lo que nos queda, ¿no? Que las infancias estén hablando y que al final aprendan la lengua, creo que nos asegura que podamos tenerla por más años vigente. Em, y parte de la generación de ese ambiente es, por supuesto, que existan los materiales pertinentes, los materiales necesarios para las infancias, ¿no? Em, y eso también requiere de un trabajo
es muy puntual, ¿no? Una cosa también es escribir poesía en general como género y también como algo que puede leer una persona alfabetizada. Y otra cosa es iniciar con materiales o escribir materiales para infancias que están iniciando ese proceso de alfabetización, ¿no? Entonces, no solamente es el género, ya estamos hablando de gráficas, estamos hablando de edición, estamos hablando de la visual, estamos hablando de, pues, de todos los recursos que se necesitan y se requieren para que el material cumpla su función. Entonces, eso para mí tiene mucho sentido. Tiene el peso en tanto que si existen muchos materiales para infancia en castellano, también quiero que existan, o me gustaría que existieran con esa misma calidad y con esa misma forma de crearlos en lengua maya, ¿no? Entonces, es por eso que para mí ese proyecto tiene todo el sentido del mundo y creo que es algo en lo que si yo pudiera me dedicaría 100% a la creación de los materiales de Ujú. infancias, porque son mis favoritos, pero eso es lo que a mí me hace sentido con eso. Y lo otro que era, ya se me olvidó, lo primera que me habías dicho. Eh, también la participación en Ah, en el de proyectos culturales Guayeneco. como Vivo Sí, Guayaneco. eso ha sido también algo que yo estoy muy agradecida por eso. Cuando era niña, y creo que de ahí viene, o al menos es lo que a mí me hace sentido de por qué me involucro en estos proyectos. Mi papá y mi mamá nos llevaban a clase de todo, ¿no? De danza, de teatro, de música, de literatura, y ya empezábamos con eso en ese entonces. Y mucho tiempo hice teatro y me gustaba muchísimo, cuando yo era niña, me gustaba mucho. Y encontré en la escena una forma también de proyectar la lengua, porque me parece, me parece importante que la lengua esté presente ahí y que también esté proyectada en esos medios, como en el caso de Guayanecon, que es algo completamente audiovisual, entonces me parece muy importante que esté. Y segundo, por esto de lo que hablábamos, ¿qué ofrecemos o qué tipo de materiales? Ahora sí que hablando muy en tendencia con las redes sociales y también con todo esto, ¿qué productos estamos consumiendo? ¿Qué podemos proponer como hablantes para consumir a nivel teatral, a nivel cine, a nivel audio de podcast? em, un poco con esta idea, creo que hay dos grandes movimientos y suelo irme mucho más a este segundo porque creo que en el primero también ya hay muchos. El primero me parece que son estas personas que están creando materiales, no solamente a nivel escrito, sino también a nivel multimedia, para el aprendizaje de la lengua, para gente que quiere involucrarse primeramente en la lengua, ¿no? O adquirirla como una L2 o comenzar procesos de alfabetización. Y el otro grande movimiento me parece que viene con personas que están aproximando, generando y haciendo materiales, tanto escritos como multimedia, para hablantes, no para personas que van a aprender la lengua. Y esto va muy de la mano, porque sí, de verdad me impactó mucho cuando me di cuenta que la preocupación era tanta que dejaba yo de disfrutar la lengua por buscar, ay, es que cómo vamos a hacer que la lengua viva con un diccionario, no, vamos a hacerlo con un corpus, o vamos a hacerlo con, lo cual es muy importante, no, para nada quiero que se vaya a entender que eso no me parece importante, creo que es fundamental para generar muchas más herramientas, ¿no? Pero también es muy importante, me parece, que los hablantes, como yo, como mi papá, como mi mamá, como mi tía, tenga estas otras opciones de entretenimiento, de distracción, que quiso escuchar cualquier cosa en la lengua. Eso me parece fundamental y por eso es que creo que al final la posibilidad de colaborar en estos proyectos para mí es vital. Sí, porque eso, generas algo para el hablante, pero porque yo también lo disfruto. O sea, también me gusta mucho esta parte de involucrarme en eventos culturales, en materiales culturales. O sea, sí lo disfruto realmente y creo que eso pues, significa mucho para mí por todo lo que ya te voy comentando, ¿no? De que sí está la preocupación de que la lengua hay que
hacer acciones para que no siga desplazándose, pero también creo que es importante vivirla, un poco alejándonos de este discurso de que hay que defenderla, hay que cuidarla, hay que, sí, o sea, creo que sí hay que cuidarla, pero también hay que disfrutarla. ¿Por qué? Porque la actualidad o lo contemporáneo es lo que está pasando ahorita. Entonces, es lo que me parece que hay que también hacer. Ujú. Sí, sí, es muy interesante. También sublevas, o sea, como que hablas de un tema muy interesante como del cual vamos a hablar justo después de las redes. Y hablando de entretenimiento, de los podcasts, me hace mucho pensar en lo que propone Marcos Pech, que conoces muy bien. Sí, sí. Eh, Estas entrevistas que hace, estos podcasts totalmente en maya y también otras actividades que propone, también que proponen otras personas con la radio, con todo es, me parece igual esencial, fundamental también para Sí, o sea, fundamental sobre todo porque además de efectivamente permitir la formación de nuevos hablantes, también eh, pues crea una forma de estimulación también para los que estén hablando más. totalmente, sí. Y esto tiene que ver con esta parte de generación de ambientes. Eso es algo que también he aprendido, Ujú, ¿no? Por ejemplo, cuando estás comenzando estos procesos de alfabetización, si tú, por ejemplo, ahora sí a nivel físico vas generando que si dejas un letrero, que si vas rotulando, que si vas poniendo la visual, te pone la lengua enfrente, estás generando el ambiente. Entonces, son estímulos que si bien puedes decir, es que todavía no habla o todavía no escribe la lengua, pero como en su visual está tan constante y está todo el tiempo ahí, comienzas a relacionar, comienzas a ubicar, no conozco esta palabra, pero ya sé que se escribe así porque la he visto pegada 20 veces en mi pared, ¿no? Esa ujú. es la forma de cómo vamos generando estos ambientes de alfabetización que al final te proponen esta idea de que recibes el estímulo y luego ya vas en esta forma relacionando lo que ves con lo que te dan, con lo que te vas topando enfrente. Entonces, como dices, son estos estímulos que vamos recibiendo que como hablantes, o sea, yo, por ejemplo, este podcast que mencionas de Marcos, yo lo disfruto, o sea, sí es un contenido que consumo, que digo, lo quiero ver y no me lo quiero perder. ¿Por qué? Porque lo estoy disfrutando y no es necesariamente para el aprendizaje del idioma, es justo para entretenerme y si alguien lo usa como aprendizaje es maravilloso, porque eso es un proceso que también está pasando con ellos. Lo que yo te comentaba hace un rato, no importa si están escribiendo con la última norma, la actualización de la norma, gente que responde de forma escrita en ese podcast en maya, que te dice, no los escribí, pero te estoy escribiendo en maya porque mi respuesta de cómo me caí de chiquito fue así. Y eso me parece increíble, porque justo es lo que se está buscando, que tengas esa naturalización del idioma o esa normalización del idioma, no solamente en el medio, sino en el hablante mismo. Si no me equivoco, ya el ayuntamiento de Mérida colocó placas de calle en maya, ¿no? Algunas, creo que tenían el proyecto, no sé si en todas, pero sé que ahí andaba manejando y tenían ya, creo que varias acciones incluso de capacitación entre el personal de otras Mm, dependencias del mismo ayuntamiento, o sea, como para que también pudieran establecer, pues darle ese, digamos, ese peso a la lengua. Entonces está interesante lo que está pasando ahí. ujú. Pues sigamos entonces con el tema de las redes que ya has introducido. Hay algo muy interesante en el caso maya en particular en la península es la existencia de un montón de discusiones en WhatsApp, o sea, de grupos WhatsApp que se hacen en maya y también de páginas Facebook, así plataformas que vinculan a personas que o comparten material, que puede ser literario, que puede ser cultural, o también nada más como que pues hacen preguntas, o sea, como por ejemplo, ¿cómo se dice rojo en maya? Eh, o sea, ¿por qué elegiste este modo de comunicación de las redes? ¿Por qué elegiste estar presente en las redes? Y en tu opinión, ¿cuáles podrían ser los papeles de estas plataformas en, pues, la difusión de la literatura y del idioma maya hoy? Creo que
De entrada son de estas cosas que sí, por supuesto, una lo elige, una termina diciendo sí quiero usarlo o no quiero usarlo, pero también es algo que como casi creo, yo no fui completamente la generación que nació, creció y se desarrolló con las redes sociales, pero sí que comenzó, digamos, cuando también comenzaban las redes. Entonces fue una forma tal vez de también como de tomarlas como algo que llegó y que le entendiste la dinámica, y que entonces las usas como eso, como una plataforma que te da la posibilidad de, tal vez sí de compartir, pero yo por mucho tiempo sí fue de, pues simplemente las uso. Nunca en mi cabeza fue de las uso para compartir o con ese fin, ¿no? De, pues aquí a través de las redes voy a, no sé, enseñar la lengua en su momento nunca lo pensé de esa forma. Con el tiempo, pues obviamente te das cuenta del alcance y de las herramientas que te pueden proporcionar y ahora sí ya dices, ah, bueno, a través de una red, simplemente ahora sí puedo compartir y que tome esa función de tal vez como una guía, ¿no? Que va creciendo y que se va distribuyendo de manera inmediata, si lo queremos ver así. Pensando un poco en esto que hablábamos de la distribución, ¿no? No es lo mismo que de cuando tienes libros impresos y los tienes que hacer llegar a una comunidad, a una escuela, a un pueblo, eh, porque necesitas más recursos, necesitas un vehículo, necesitas organizarte con esa comunidad, con la escuela, ¿verdad? A que tengas al alcance de varios clics el mecanismo de, ay, no sé si está atorando. No, ya te veo. O sea, hubo Ayer. un momentico en que ya no Ok. se veía bien, pero ya. Sí, a que tengas al alcance de varios clics, pues digamos que esta forma de poder distribuir o de poder colocar en la red o en el espacio, material o información, deja tú del material, hasta la información misma, ¿no? De, pues a lo mejor María Elisa o el colectivo Xcusamov o María Dolores, están en tal evento, o sea, me parece que es una herramienta muy fácil de usar también, y que te da esa posibilidad de naturalizar, ahora sí, ya hablando meramente de, digamos, de cuando entiendes cuál es la dinámica de la red, de naturalizar no solamente la lengua, sino este tema, el tema literario o lo que tiene que ver con eso. Y por naturalizar estamos entendiendo pues esta forma de que tanto hablantes como no hablantes vean que está eso ahí, ¿no? Y esto a mí también me causa mucha impresión porque, por ejemplo, veía que hace como 2 semanas veía a una compañera Soque, Miquela Sánchez, que estaba en un canal donde está colaborando dando las noticias. Y para mí es bien natural, entendiendo cómo funciona la red, pues bien natural escuchar otras lenguas, en este caso una lengua que también es una lengua nacional, minoritaria, minorizada, pero es bien natural que esté ahí. Pero tenía comentarios de, o sea, igual y si luego lo quitas o algo así, pero sí decía, la tuya por si acaso. Y decía, o sea, si alguien no entiende cuál es el afán de meterte y comentar algo que no tiene cabida. Y otro que decía, no, pues estamos como que retrocediendo porque si tú estás hablando así, entonces nadie te va a entender, ¿no? O sea, como cosas que a estas alturas yo sí diría, eso ya no hay, ¿no? Pero cuando veo esas cosas, sí dices, es que falta demasiado, ¿no? O sea, es como una cuestión, como escuchar a alguien hablar en otro idioma que ni te da ni te quita, genera eso en la gente, ¿no? Entonces creo que la posibilidad de naturalizar los idiomas no hegemónicos en estos espacios también propone una dinámica interesante porque uno no solo las coloca, sino que también muestra el otro lado de quienes están recibiendo eso. Y por recibir, puedo nombrar estas personas que ni siquiera es que se hayan metido a buscar, muéstrame un hablante en Soque, simplemente apareció en su scrolleada o le dieron clic por alguna razón y les generó un algo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo creo que esos procesos de
pues de naturalización son importantes y que al final las redes sociales nos dan esa posibilidad. Más allá de que, deja tú de que si quieren aprender o no un idioma, que sepan al menos que existe ese idioma y que se está hablando ahí, ya está generando un algo. Ajá, sí, totalmente. Y se nota este compromiso que tienes con la lingüística también, o sea, siempre esta precisión lingüística también con esta, por ejemplo, esta colaboración que tuviste con Mozilla México en la localización de Firefox en el idioma maya, o sea, la posibilidad de proponer la traducción al maya. Sí, que es un trabajal. Ahorita creo que hay muchos esfuerzos, no solamente, digamos, de Mozilla, ahorita hay un esfuerzo muy importante que se está haciendo para la Wikipedia, que también se empezó, y eso también es parte de o sea, de la trayectoria, pensándolo como este camino que una transita, porque también en su tiempo empezamos con otro grupo de compañeras y compañeros la traducción de la Wikipedia, ¿no? Y por supuesto que te desanimas y por supuesto que llega un tiempo que dices, ay, esto nunca va a salir y necesitamos tantos artículos para que la Wikipedia salga de la incubadora y además hay que irla actualizando, que era lo mismo con Mozilla, que después de, creo que eran 8 semanas o 4 semanas, había que trabajar en la actualización del navegador y demás, y tan fue grande nuestro desánimo que se quedó ahí, ¿no? Pero sí la experiencia de haber trabajado en eso, por supuesto que te abre el panorama a entender cómo funciona eso, ¿no? Entonces, sí es una colaboración interesante que puedas lograr esa traducción, tanto la de Mozilla como la de la Wikipedia, que actualmente está muy movida porque eso también da la posibilidad de que existan otros esfuerzos. Actualmente, muy similar a la Wikipedia, pero con la organización que estoy colaborando, que es Raising Voices, estamos también trabajando en un proyecto para lanzar un sitio en Maya de un proyecto que tiene Raising Voices, de tener sitios en muchas lenguas del mundo, no solamente de América, sino también de África y de otros espacios del mundo, pero de lenguas minorizadas. Y esto es muy similar a la Wikipedia, es la traducción del sitio y la generación desde la creación de textos hasta la traducción de textos eh, para colocarlos en este sitio. Entonces es interesante para mí porque creo que es algo, hasta ahorita que te lo estoy contando, me cae el 20 también de que es algo que ha estado siempre presente conmigo, ¿no? Primero cuando llegó lo de Mozilla, luego cuando estuvimos en lo de Wikipedia, en algún momento también lo intenté hacer con Telegram, porque Telegram que es de código abierto, entonces puedes traducir toda la interfaz. Y yo me acuerdo que un amigo Tenec lo había hecho y dije, yo quiero. Entonces también empecé a trabajar en la localización del Telegram. No lo terminé porque también había que ir actualizando cada vez. Y ahora que cae conmigo este proyecto que también estoy disfrutando mucho porque hay gente que sí realmente está con mucho ánimo, mucha voluntad de que la lengua esté presente en estos espacios. Entonces, no puedo decir que solamente es así queriendo hacer proyectos, sino que hay toda una comunidad de personas que quieren que la lengua esté presente, em, no solamente a nivel escrito en papel, sino también en plataformas, en redes, en materiales que estén disponibles para la comunidad. Entonces, sí, es un trabajo creo que grande, pero la satisfacción también es grande. Y esto también se me quedó mucho de este compañero Tenec que te comentó, porque alguien alguna vez le preguntó, ¿y tú para qué quieres que la Wikipedia esté en tu lengua, no? Y él decía, pues porque quiero buscar quién es Freddie Mercury y leerlo en mi lengua, ¿no? Y eso a mí se me quedó, porque dije, claro, quiero buscar eso en maya y saber quién fue él, pero en mi lengua, ¿no? Entonces eso es por el placer de decirlo, leí en maya. Entonces eso también se me quedó mucho y me hace sentido. Uy, qué interesante. Y la verdad también me hace mucho pensar en las traducciones de leyes, que, o sea, hubo un montón de traducción de la Constitución, de la ley contra la violencia de género en Campeche también, que se hizo, de hecho, en una universidad intercultural de allá. Entonces, sí, la verdad es que son temas muy interesantes y proyectos muy, pues sí, sí, o sea, satisfactorios, ¿no? También. Sí, 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 sobre todo porque al final volvemos a esta parte.
que es totalmente de mi interés, a esa parte lingüística de cómo se presenta la complejidad del lenguaje, ¿no? Tienes, no sé, a través de las redes sociales que puedes escribir desde qué están haciendo hasta proponer una traducción de ley, hasta proponer, o sea, cómo vas tomando todas esas complejidades y esas características de cada uno de los textos a nivel social, a nivel político, a nivel informativo, a nivel lo que tú quieras. Personalmente, pues, claro, es algo que a mí me llama mucho porque ahí vas encontrando también la riqueza propia del lenguaje. Ujú. Bueno, entonces, para concluir esta entrevista, Mm. ¿tienes algunos proyectos en cursos? Sí, actualmente, pues como te iba ya contando, tengo este de Racing Voices que estamos ahorita en el programa Catalizador. Es este programa en donde ya estamos ya en la cuarta generación, apoyando, más bien acompañando proyectos de personas de las lenguas mayenses, no solo en Yucatán, sino en Quintana Roo, en Chiapas, en la península y en Chiapas, pues que justo están utilizando todas las herramientas digitales para posicionar, revitalizar, reforzar, ocupar sus lenguas. Ahí mismo es donde estamos en este proyecto de la creación del sitio de Lingua, así se llama, digamos, el proyecto grande, se llama Lingua, que está en diferentes lenguas y ahora le están apostando al maya en este proyecto. He estado escribiendo también, entonces quiero seguir con eso, trabajando en un nuevo material. Me falta todavía, pero digamos ya tengo una parte avanzada, lo cual creo que me emociona muchísimo, porque eso quiere decir que me tengo que echar un clavadote bien grande a esos textos en estos tiempos. Eh, Sigo todavía con el proyecto de alfabetización, estamos buscando como siempre pues los recursos y todo lo necesario para continuar creando materiales, que te digo, yo feliz con esa parte. Sigo con el periódico, ya son 10 años también de estar ahí, vamos por el año 11 ahora en julio, en el colectivo de escritoras, entonces hay varias cosas ahí en la que estamos trabajando y yo muy contenta, pero lo más reciente, digamos, lo más nuevo es esta parte de lengua en Raising Voices. Vale, muchísimas gracias. No, a ti. Eh, Te propongo ahora leer un fragmento puede ser narrativa, poesía, Sí, tal vez algo chiquito, porque si ya nos extendimos y entiendo que sí ya. algo que te gusta, que te parece más, lo más representativo de lo que escribes. Ay, ¿qué será de todo? Bueno, no sé, porque lo que te decía, sí de pronto me pasa que, tal vez esta porque traigo muy, muy presente lo último. Mi última abuela se fue ahora en febrero, la tuvimos por muchísimos años y pues se agradece, pero también pues ya se fue a alcanzar a mi otro abuelo, entonces traigo muy presente como que toda la parte en la que ella estuvo presente conmigo, no solo a nivel físico, sino también en textos en donde yo me acuerdo que la observaba, la veía y de ahí me nacían ideas de que yo le veía la piel y veía todo su cabello y todo eso y a mí me generaba mucho. Entonces, pues es chiquito, pero en realidad sí pensaba mucho en ella y en esta tía que te digo que es como mi mamá, porque la veía bordar mucho a las dos. Entonces le voy a, en bilingüe o en, Como quieras. tal vez en maya. Y dice, inchiche, kuchuyik kan te opti Kens opuke, kubukin tik inwibil, kimbukin tik ten Inchiche, uyoheleti, yetel uje, chen kuyilal, maatech maachake. Hatshepsut. Ay, Dios mío. ¿Quieres leer la traducción al castellano? Bueno, a ver, dice, luna. Mi abuela borda en la luna flores amarillas. Cuando termina, me viste de hipil, me viste de luna. Mi abuela sabe que a ella, como a la luna, solo se le contempla y nunca se le toca. Qué lindo. Bueno, Sí, muchísimas gracias por todo, Hatch's Boutique. Dios botitech.